Según The Times of Israel, el Comité de Seguridad Nacional de la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó un proyecto de ley que permitiría imponer la pena de muerte a elementos terroristas después de que Gal Hirsch, el enviado especial del gobierno para el asunto de los rehenes, informara que el primer ministro Benjamin Netanyahu apoya la propuesta. Según la prensa israelí, el proyecto de ley podría someterse a su primera lectura en la sesión plenaria de la Knesset el miércoles 5 de noviembre. Este polémico proyecto establece que los tribunales podrían dictar la pena de muerte contra quienes cometan homicidios motivados por nacionalismo dirigidos contra ciudadanos israelíes. Sin embargo, esta disposición no se aplicaría a israelíes que cometan actos contra palestinos. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, agradeció al primer ministro por su apoyo, pero opinó que los tribunales no deberían tener discrecionalidad a la hora de imponer la pena capital. Escribió en la red social X: agradezco al primer ministro por respaldar el proyecto de ley del partido Otzma Yehudit sobre la pena de muerte para los terroristas. Pero los tribunales no deben poder sopesar la cuestión. Todo terrorista que mate debe saber que la pena de muerte se aplicará. Ha llegado la hora de hacer cumplir la justicia. Hamás el 2 de noviembre declaró que el Mando Central de Estados Unidos, CENTCOM, no tenía fundamento al acusar a esta organización de haber saqueado suministros de ayuda en Gaza. Hamás afirmó que el estado de caos y los saqueos cesaron inmediatamente después de que las Fuerzas de Defensa de Israel, se retiraran conforme al acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos. Anteriormente, CENTCOM había publicado imágenes obtenidas por un dron UAV, afirmando que combatientes de Hamás estaban apropiándose de ayuda humanitaria de un camión. Hamás informó que en su esfuerzo por proteger los convoyes de ayuda para garantizar que la población de Gaza recibiera los suministros humanitarios, más de 1,000 policías y agentes de seguridad palestinos habían muerto y cientos más habían resultado heridos. El grupo también afirmó que no se había registrado ningún informe ni queja de parte de organizaciones internacionales, entidades locales ni conductores de camiones de ayuda sobre la participación de Hamás en actos de saqueo. En relación con la situación humanitaria, la portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Tess Ingram, indicó que más de 1 millón de niños en Gaza aún necesitan acceso a agua potable y alimentos, mientras que unos 650,000 requieren regresar a la escuela. Ingram consideró que el alto el fuego es una señal positiva para Gaza, aunque todavía insuficiente para poner fin por completo al hambre o garantizar el suministro de agua segura. Señaló que las familias en Gaza siguen luchando día a día por sobrevivir, mientras que la infraestructura de agua y atención médica infantil ha sido gravemente destruida, lo que dificulta enormemente el acceso a los servicios básicos. Desde que el alto el fuego entró en vigor el 11 de octubre, Gaza ha recibido un promedio de solo 145 camiones comerciales y de ayuda por día, lo que equivale al 24% del total de 600 camiones acordados. Israel mantiene una postura firme al continuar con los bombardeos que han causado víctimas en Gaza. El primer ministro israelí advirtió que responderá ante cualquier amenaza, llevando a cabo operaciones para rastrear y eliminar por completo a Hamás. Además, el ejército israelí ha realizado de forma continua ataques aéreos y redadas en lo más profundo del territorio libanés. Esta escalada de tensiones genera preocupación en la opinión pública, ya que los frágiles acuerdos de alto el fuego en Gaza y en el Líbano podrían colapsar, alejando aún más a Oriente Medio de la paz. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró el domingo, 2 de noviembre, que Israel continuará respondiendo con firmeza a cualquier acción que cause daño a sus fuerzas en Gaza, al tiempo que advirtió que mantendrá las operaciones militares contra Hamás. En su intervención durante una reunión del gabinete en Jerusalén, Netanyahu afirmó que todas las acciones de Israel en Gaza son comunicadas a Washington. Mientras tanto, Hamás emitió un comunicado acusando a Estados Unidos de no hacer lo suficiente para presionar a Israel a cumplir con el acuerdo de alto el fuego. Todavía existen focos de Hamás en las zonas bajo nuestro control en Gaza y los estamos eliminando de manera sistemática. En realidad hay 2, uno en Rafa y otro en Han Yunis, y serán eliminados. El tercer tema es la cuestión del riesgo para nuestras fuerzas. Mi directriz es inequívoca. Si hay un intento de atacar a nuestras tropas, golpeamos tanto a quienes atacan como su organización para proteger a nuestros soldados. Esa es nuestra exigencia. Informamos a nuestros amigos estadounidenses, pero no pedimos su permiso.
Esto debe entenderse porque escucho muchas cosas que simplemente no son ciertas. Mantenemos la responsabilidad suprema sobre la seguridad y no la vamos a ceder. El incidente en Sede Teimán causó un daño enorme a la imagen del Estado de Israel y de las fuerzas de defensa de Israel, a nuestros soldados y quizá el golpe informativo más grave que el Estado de Israel ha sufrido desde su fundación. No recuerdo nada tan enfocado y tan poderoso. Esto requiere una investigación independiente e imparcial y espero que dicha investigación se lleve a cabo efectivamente. Al Jazeera, citando fuentes de personal médico en Gaza, informó que el 2 de noviembre un hombre palestino murió en un ataque de un dron israelí en el área de Shehaya, en la ciudad de Gaza. Con este caso, el número total de palestinos muertos en los ataques del ejército israelí en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego asciende a 236. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, acusaron al palestino abatido de ser miembro del movimiento islámico Hamas. Las FDI afirmaron que el combatiente de Hamas estaba preparando un plan que amenazaba a los soldados israelíes, violando así el acuerdo de alto el fuego vigente en Gaza. Mientras tanto, Hamas anunció que ha entregado a Israel los cuerpos de 3 rehenes a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de identificación. Uno de los 3 cuerpos ha sido confirmado como el del rehén israelí Omer Neutra. Si los 3 son verificados, el número de rehenes que Hamas aún debe devolver se reducirá a 8. Por su parte, Israel deberá entregar los cuerpos de 45 prisioneros palestinos fallecidos. Por cada rehén israelí devuelto, se intercambiarán 15 cuerpos de palestinos. La operación de búsqueda se desarrolla actualmente fuera de la llamada Ruta Dorada, con combatientes de Hamas junto a personal del CICR, apoyados por maquinaria pesada proveniente del exterior, ya que los cuerpos se encuentran bajo los escombros. El mes pasado, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró que la línea dorada, el límite hasta el cual las fuerzas israelíes se habían retirado según el acuerdo de alto el fuego, sería claramente delimitada y que cualquier violación o intento de cruzar dicha línea sería respondido con fuego. Los residentes palestinos en la zona de Jabalía, que viven cerca de la línea dorada, afirman que están teniendo dificultades para acceder a sus hogares. Primero, este es el cubo amarillo para señalar la línea amarilla y este es el lugar original donde estaba mi tienda. Este es el sitio donde solía vivir. Esta casa pertenece a mi familia. Debajo de los escombros hay algo así como una habitación donde vengo a quedarme con ellos. El miedo está presente las 24 horas del día. Hay drones, disparos y proyectiles que nos lanzan para obligarnos a irnos y abandonar la zona. Pero no tenemos otro lugar a donde ir. Así que tuve que quedarme aquí con mi familia. La línea amarilla, o la llamada línea amarilla, ha sido colocada para advertir que la gente tiene prohibido acercarse. ¿Por qué están prohibidos? Allí hay casas, hogares, más allá de la línea amarilla, a los que las personas no pueden llegar, ni siquiera para recoger su ropa de invierno. ¿Por qué? Por culpa de la línea amarilla. Hoy estamos levantando un campamento con una línea amarilla y una línea verde. La línea verde, que se supone marca los puntos humanitarios seguros, está llena de vida, pero la línea amarilla se ha trazado para impedir el acceso. En realidad, no hay diferencia. La línea amarilla y la verde son lo mismo. Todo está bajo control militar. Aquí llegan los disparos, los tanques avanzan. No hay vida. No podemos esperar a que llegue la segunda fase del acuerdo de alto el fuego para que se resuelva este asunto, se entreguen los cuerpos de los rehenes israelíes fallecidos y se abran los pasos fronterizos para quienes deseen viajar o regresar. Pero veo un poco difícil que se solucione. ¿Y por qué razón? No lo sabemos. Si Dios quiere, ellos, las fuerzas israelíes, se retirarán y todo esto terminará. La retirada de aquí es lo más importante. Además del frente de Gaza, en las últimas semanas el ejército israelí ha llevado a cabo de manera continua bombardeos y redadas en lo profundo del territorio libanés.
Fuentes libanesas informaron que durante el último mes, los ataques del ejército israelí en Líbano han causado al menos 29 muertos. Se trata de una escalada sin precedentes por parte de las fuerzas israelíes en Líbano desde que entró en vigor el alto al fuego entre Israel y el movimiento Hezbollah en noviembre de 2024. Las autoridades libanesas han declarado en múltiples ocasiones que Israel ha violado la soberanía nacional y ha infringido gravemente el derecho internacional. Tras el alto el fuego, el gobierno libanés acordó que solo las fuerzas de seguridad del Estado tienen permiso para portar armas, lo que implica que Hezbollah debe desarmarse por completo. Fuentes militares libanesas informaron a Reuters que han destruido tantos arsenales de Hezbollah que prácticamente se han quedado sin explosivos y prevén completar la revisión del sur del país antes de que finalice el año. Hezbollah ha declarado públicamente su compromiso con el acuerdo de alto el fuego y no se opone a la incautación de los depósitos de armas abandonados en el sur del país. Desde la entrada en vigor del alto el fuego a finales de noviembre de 2024, el grupo no ha llevado a cabo tiroteos importantes ni actos públicos de violencia. Sin embargo, Hezbollah afirma que el desarme solo se aplicará a la región sur del Líbano, insinuando que podría haber enfrentamientos si el gobierno central intenta reprimir al grupo. Además, Hezbollah ha advertido que no entregará sus armas mientras haya presencia militar israelí o violaciones por parte de Israel en el sur del país. A pesar de las condenas y objeciones del Líbano, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que se iba a detener a Hezbollah y se intensificarían las medidas coercitivas para proteger a los ciudadanos del norte. El compromiso del gobierno libanés de desarmar a Hezbollah y eliminar su presencia del sur del país debe cumplirse. Las medidas coercitivas al más alto nivel continuarán e incluso se intensificarán. No permitiremos ninguna amenaza contra los ciudadanos del norte. Advirtió además que Hezbollah está jugando con fuego y criticó al presidente libanés Joseph Aoun por retrasar la acción. Anteriormente, las autoridades israelíes habían exigido al gobierno de Líbano el desarme de Hezbollah como condición previa para que Israel retirara sus fuerzas de las zonas ocupadas en el sur del Líbano durante la devastadora guerra del año pasado. El conflicto en Gaza aún no tiene una salida, ya que el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump todavía está muy lejos de hacerse realidad. Cada día surgen nuevos factores imprevisibles, mientras que las bases para la paz aún no se han consolidado firmemente. Estemos atentos a los próximos acontecimientos en esta volátil región de Medio Oriente. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal para mantenerte al día con las últimas noticias sobre la guerra en Gaza y la situación en Medio Oriente. El conflicto en Gaza no solo ha llevado a muchas familias a la tragedia, el exilio y ha sumido a la región en el caos, sino que también ha expuesto las contradicciones dentro de Israel. La crisis del servicio militar obligatorio en la comunidad Haredi no solo representa una prueba decisiva para la coalición gobernante del primer ministro Netanyahu, sino también un punto de inflexión crucial para el futuro político y social de Israel. El acontecimiento del 7 de octubre sacudió los antiguos supuestos sobre seguridad, justicia y responsabilidad cívica, obligando al país a enfrentarse a una pregunta fundamental. ¿Puede una sociedad seguir existiendo cuando la carga de defender la nación no se comparte de manera equitativa? El 30 de octubre de 2025, decenas de miles de personas marcharon por Jerusalén exigiendo que la comunidad judía ortodoxa extrema sea exenta del servicio militar de Israel. Al menos 2.000 policías fueron movilizados para hacer frente a la protesta. Los carteles en la manifestación decían: "El pueblo está con la Torá" y "cerrar la yeshivá es una sentencia de muerte para el judaísmo". Esta manifestación tuvo lugar tras una reciente campaña de represión, con miles de órdenes de reclutamiento enviadas a la comunidad judía ortodoxa extrema en los últimos meses. El debate sobre el servicio militar y quién debe estar exento ha causado tensiones durante mucho tiempo en la sociedad israelí y se ha convertido en un dolor de cabeza político para el primer ministro israelí,
Benjamin Netanyahu, durante los 2 años de guerra en Gaza. Según una sentencia emitida cuando Israel fue fundado en 1948, cuando la comunidad judía ortodoxa extrema era muy pequeña, los hombres que se dedicaban a tiempo completo al estudio de los textos sagrados judíos eran exentos del servicio militar. Hoy en día, los judíos ortodoxos extremos, Haredi, constituyen alrededor del 14% de la población judía de Israel, es decir, alrededor de 1.3 millones de personas, y aproximadamente 66.000 hombres en edad militar disfrutan de esta exención. Esto ha causado un conflicto latente en la sociedad israelí que estalló con fuerza tras el evento del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó Israel. El acontecimiento del 7 de octubre de 2023 obligó a Israel a replantearse por completo su modelo militar. La visión de una fuerza compacta y tecnológicamente avanzada, que antes se consideraba la base del poder de defensa, ya no basta frente a una guerra prolongada. Israel ha comprendido que, además de la tecnología, necesita un ejército de infantería numeroso y preparado para desplegarse en múltiples frentes, algo de lo que actualmente carece gravemente. El sueño de que la inmigración judía, aliyá, procedente de Occidente pudiera compensar la escasez de personal, aún no se ha hecho realidad, mientras decenas de miles de hombres jaredíes sanos y en edad de servicio militar continúan exentos. La prolongada indecisión política ha incrementado el descontento social. Sin embargo, para los líderes jaredí, parece que el 7 de octubre de 2023 nunca ocurrió. No perciben que cientos de miles de reservistas tuvieron que poner en pausa sus vidas personales. No sienten la frustración y la ira del público no jaredí sobre la carga desigual que deben compartir. Pero la realidad es que el evento del 7 de octubre de 2023 cambió Israel de maneras fundamentales. Uno de esos cambios es la forma en que los israelíes perciben la doctrina de seguridad y lo que es necesario para proteger el país. Antes del 7 de octubre de 2023, la suposición era que solo la disuasión pasiva podía mantener al enemigo a distancia, pero ahora ha surgido la conciencia de que eso no es suficiente. Esto explica las fuertes reacciones de Israel frente a las amenazas en todos los frentes. En Gaza, donde el ejército israelí continúa destruyendo la infraestructura militar de Hamás, en Líbano, donde el ejército opera contra Hezbollah a pesar del alto fuego, y en Siria, donde 2 misiles lanzados hacia los altos del Golán en junio de 2025 provocaron una amplia respuesta de represalia por parte del ejército israelí. El conflicto actual ha estallado porque, durante décadas, los judíos ultraortodoxos no han cumplido con el servicio militar en las fuerzas de defensa de Israel. Han buscado eludir la ley mediante una serie de acuerdos políticos dentro de las coaliciones de gobierno. Pero ahora, el país se encuentra en medio de una guerra prolongada, la más larga en la historia de Israel desde 1948, el año de su independencia. Mientras la población derrama sangre, miles de soldados luchan durante meses, incluidos reservistas que se alejan de sus familias. No pertenecen al ejército regular, pero aún así van al frente como ciudadanos para defender a Israel. Han combatido entre 300 y 400 días sin ver a sus esposas e hijos, mientras los judíos ultraortodoxos evitan por completo servir al país, aunque siguen beneficiándose del presupuesto estatal. Si ellos no cumplen con el servicio militar, nos dirigimos a un enfrentamiento. La naturaleza de ese enfrentamiento es impredecible. Podría volverse violento, podría resolverse con un acuerdo político, o situarse en algún punto intermedio entre ambos extremos. Pero está claro que no se puede continuar así, cuando un gran grupo minoritario del pasado se ha convertido en una mayoría gobernante que no participa en el esfuerzo esencial del país por defenderse y asegurar su futuro. El año pasado, la Corte Suprema de Israel emitió una sentencia unánime en la que ordenaba al ejército comenzar a reclutar a los hombres ultraortodoxos. En su fallo, la Corte indicó que en ausencia de una ley que distinga entre los estudiantes de yeshiva judíos y los demás reclutas, el sistema de servicio militar obligatorio de Israel se aplicará a los hombres ultraortodoxos como a cualquier otro ciudadano. Esta sentencia provocó inestabilidad en el gobierno de coalición de Netanyahu. En julio, el Partido Ultraortodoxo de Israel, la Unión de la Torá Judía, UTJ, anunció que abandonaba la coalición de derecha del país, dejando a Netanyahu con una mayoría muy reducida en la Knesset. El Parlamento de Israel ha tenido dificultades para redactar una nueva ley de reclutamiento militar y hasta ahora no ha podido satisfacer las demandas tanto de la comunidad ultraortodoxa como del ejército.
El problema fundamental aquí es que los judíos ultraortodoxos no consideran que el Estado de Israel, ni el movimiento sionista, es decir, el sionismo, el movimiento de autodeterminación del pueblo judío en su propia patria independiente, tengan valor alguno para la preservación del judaísmo. De hecho, se oponen a toda la idea del judaísmo moderno, a la modernidad en general y al propio Estado de Israel. Muchos de ellos incluso guardan luto en el día de la independencia de Israel. Sin embargo, han acumulado un poder político considerable, logrando establecerse en las instituciones estatales y obtener generosos subsidios gracias a su influencia dentro de la coalición gobernante. Netanyahu comprende que puede conceder a los partidos ultraortodoxos todo lo que desean, y a cambio ellos le ayudarán a mantenerse en el poder. Ahora estamos presenciando un punto de inflexión. El pueblo de Israel está luchando una guerra brutal en Gaza, así como en otros frentes como el Líbano, mientras que los sectores ultraortodoxos nunca sirven en el ejército, alegando que están estudiando la Torá y recibiendo subsidios. Netanyahu no lucha por la victoria de Israel, sino por la victoria de su coalición, como muchos han señalado. Mantener la coalición gobernante es esencial para él, porque si la pierde, pierde el cargo. Tras los acontecimientos del 7 de octubre y el desastre que estos provocaron para el Estado de Israel, Netanyahu se ve obligado a aferrarse al poder. De lo contrario, su carrera política se derrumbaría. Está claro que Netanyahu se encuentra en una situación de bloqueo. Debe conservar el apoyo del bloque ultraortodoxo, ya que constituye la base de su poder. Los partidos Haredi son uno de los pilares fundamentales de la coalición gobernante de Netanyahu, pero se oponen rotundamente a cualquier forma de servicio militar obligatorio. Mientras tanto, el ala centroderechista del partido Likud y los círculos militares están aumentando la presión, exigiendo que el gobierno endurezca la ley de reclutamiento y comience a reclutar a los hombres Haredi para el ejército. Este conflicto ha puesto a Netanyahu en una situación difícil, ya que debe equilibrar dos fuerzas importantes dentro de su coalición. Si Netanyahu cede a las demandas de los partidos Haredi y mantiene la exención del servicio militar para ellos, se enfrentará a una fuerte oposición del público, especialmente de las clases centristas y los partidarios del ejército, que están molestos por las grandes pérdidas sufridas en la guerra. Por otro lado, si opta por apoyar al ejército y obliga a los Haredi a cumplir con el servicio militar, esto podría desmantelar su frágil coalición, ya que los partidos Haredi han amenazado con retirarse del gobierno, lo que desencadenaría una grave crisis política. Las grandes manifestaciones de la comunidad Haredi y la presión del ejército están empujando al gobierno israelí hacia una crisis política prolongada. El tema del servicio militar se ha convertido en un desafío no solo para Netanyahu, sino también para la estabilidad de la política israelí en el futuro cercano. Se espera que Israel celebre elecciones a finales de octubre de 2026, con al menos 11 nuevos partidos políticos registrados, y la oposición de Netanyahu busca una vez más derrocarlo. Se considera que el ex primer ministro Naftali Bennett podría regresar e incluso liderar en caso de celebrarse elecciones. Sin embargo, los analistas advierten que en el pasado sus proyecciones en las encuestas fueron mucho más altas que sus resultados reales. Además de Bennett, diversas figuras, tanto nuevas como veteranas, como el ex asesor de Seguridad Nacional Yoram Eiland, así como militares y familiares de víctimas de la guerra, podrían incorporarse a la vida política, aportando un capital político basado en su experiencia directa. En el plano ideológico, una encuesta reciente de Midgam revela que el 66% de los judíos israelíes se identifican con la derecha o el centro-derecha. Solo el 14% se considera parte de la izquierda o el centro-izquierda, mientras que el resto se sitúa en el centro. Esta tendencia influirá significativamente en las estrategias de campaña electoral próximas. Recientemente, en la capital Saná, el gobierno rebelde hutí informó que 43 empleados locales de las Naciones Unidas serán llevados a juicio bajo sospecha de estar vinculados con el ataque aéreo israelí de agosto, dirigido a asesinar a los principales líderes del movimiento hutí. Esta decisión fue confirmada a la agencia Reuters por el ministro interino de Asuntos Exteriores del gobierno rebelde, Abdulwahid Abu Ras. El bombardeo del 28 de agosto, llevado a cabo por Israel sobre Saná, zona bajo control hutí, provocó la muerte del jefe militar, del primer ministro y de varios ministros de alto rango del grupo. Se trató del primer ataque israelí en Yemen que causó la muerte de altos dirigentes hutíes. Las Naciones Unidas han rechazado en repetidas ocasiones las acusaciones de los hutíes de que su personal o sus agencias en Yemen estuvieran implicados en el incidente. En una entrevista con Reuters, Abu Ras explicó que las medidas adoptadas por los organismos de seguridad se realizaron bajo plena supervisión judicial
y que la Fiscalía fue informada detalladamente de cada paso. Afirmó que, dado que el proceso se está llevando a cabo con transparencia, los casos serán juzgados próximamente y se emitirán los correspondientes fallos judiciales. Abu Ras acusó a varios miembros del Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas de estar directamente implicados en un complot contra el gobierno hutí. El PMA no ha emitido comentarios sobre estas acusaciones. Por su parte, las Naciones Unidas han negado reiteradamente cualquier implicación de su personal en actividades de espionaje. Según datos de la ONU, al menos 59 empleados del organismo están actualmente detenidos por los hutíes. La organización ha condenado lo que califica como detenciones arbitrarias y ha exigido la liberación inmediata de su personal y de los demás detenidos. Todos los acusados son ciudadanos yemeníes y, de acuerdo con la legislación del país, podrían enfrentarse a la pena de muerte. A pesar de los llamados y advertencias de la comunidad internacional, el 31 de octubre el ejército de Israel continuó realizando ataques en Líbano, lo que refuerza la preocupación pública de que Israel esté trasladando su foco operativo al frente libanés después de verse obligado a mantener el alto el fuego en Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, confirmaron anoche que su Fuerza Aérea llevó a cabo una operación para eliminar a un oficial encargado del mantenimiento dentro del movimiento Hezbollah en el sur del Líbano. Según las FDI, el funcionario de Hezbollah estaba intentando reconstruir la infraestructura militar del grupo en el sur del país, lo que violaría el alto el fuego, vigente desde noviembre de 2024 entre Israel y Líbano. Por su parte, la agencia estatal libanesa informó que un dron israelí lanzó un misil contra una motocicleta en movimiento en la localidad de Kounin, en el sur del país. El ataque causó la muerte de una persona en el lugar y dejó a otra herida. Este es el segundo día consecutivo en el que el ejército israelí lleva a cabo acciones letales en territorio libanés. El 30 de octubre, soldados israelíes realizaron una incursión en una aldea del sur del Líbano, en la que murió un trabajador de la construcción. En total, los ataques israelíes en Líbano durante octubre han causado al menos 25 muertes, marcando una escalada sin precedentes desde que Israel y Hezbollah aplican el alto el fuego acordado en noviembre de 2024 entre Israel y Líbano. Por su parte, las autoridades libanesas han condenado enérgicamente la escalada militar israelí. En un comunicado emitido el 31 de octubre, el presidente libanés Joseph Aoun acusó a Israel de aumentar deliberadamente las tensiones en lugar de responder a los llamados al diálogo del gobierno libanés. Desde una perspectiva estratégica, varios analistas de la región expresan preocupación ante la posibilidad de que Israel esté concretando el traslado de su foco militar desde la Franja de Gaza hacia el frente libanés. Previamente, expertos y figuras políticas regionales habían advertido reiteradamente que Israel podría reactivar el conflicto contra Hezbollah en Líbano después de que Tel Aviv se viera forzado a implementar y mantener el alto el fuego en Gaza con el movimiento Hamas desde principios de octubre, como parte de la iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Según el canal público Kan News del 30 de octubre, el ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, anunció que el país impulsará rápidamente la creación de un tribunal especial para juzgar a los miembros terroristas de la fuerza Nukba de Hamas, capturados tras la masacre del 7 de octubre. Actualmente, alrededor de 300 integrantes de esta unidad de élite están detenidos en Israel. Anteriormente, las discusiones sobre su enjuiciamiento habían sido suspendidas mientras aún había rehenes detenidos en Gaza. Ahora que todos han sido liberados, el proceso judicial puede reanudarse. El proyecto de ley presentado por los diputados Simcha Rodman del Partido Sionismo Religioso y Yulia Malinovsky de Israel Beteinu establece la creación de una jurisdicción especial. Según un documento confidencial que describe el marco inicial, los jueces serán magistrados ya jubilados o próximos a jubilarse. También se formará un comité de supervisión para debatir la política relacionada con los juicios por terrorismo. Este comité estará integrado por Yariv Levin, el ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa'ar y el ministro de Defensa Israel Katz. Sin embargo, no tendrá permiso para tratar casos específicos.
El Ministerio de Justicia considera que no es posible acusar a todos los miembros de Nukba de genocidio. Algunos funcionarios del ministerio han señalado la posibilidad de procesarlos por otros delitos, como ayuda al enemigo en tiempo de guerra o violación de la soberanía nacional. Según Khan, los acusados tendrán derecho a apelar ante este tribunal especial. Otra opción que se había considerado era extender el periodo de detención preventiva según la ley israelí sobre encarcelamiento de terroristas, pero fue descartada debido a dificultades legales. Aún no se han tomado todas las decisiones relativas a las acusaciones, en particular sobre si estos terroristas podrían ser juzgados por delitos comunes dentro del marco del Tribunal Especial. Las discusiones también abordan las normas específicas de procedimiento y de prueba que se aplicarán. Sin embargo, los funcionarios del Ministerio de Justicia reconocen la necesidad de dichas reglas y procedimientos especiales, dada la naturaleza excepcionalmente grave de los crímenes cometidos el 7 de octubre. La Fiscalía del Estado prevé anunciar las primeras acusaciones en las próximas semanas.